la vez pasada quedamos que era deducimos, bueno, no deducimos completamente, solamente establecimos algunos criterios de dos rectas que se cruzan entre sí y establecimos unos criterios, unas propiedades y de con eso pasamos a sacar dos fórmulas. De estas dos fórmulas solamente diferimos a una porque prácticamente es la misma, solamente lo único que hay que ver es que en la fórmula para encontrar un ángulo específico formado por dos curvas, digo, por dos curvas, por dos rectas, perdón, tenemos que nosotros escribir pendiente final menos pendiente inicial. Siempre va a ser así. De hecho aquí no lo puse porque, y sí debería de ponerlo, es igual a 2. Habíamos dicho que en esta parte de aquí, en esta fórmula vamos a representar como M2 a la pendiente final. Como la pendiente final. Y la... Órale, permítame tantito. Discúlpenme, es que me llamaron aquí a mi casa. Esta la voy a poner, ya no voy a escribir todo lo que dice pendiente, además es pendiente inicial. Hay que establecer en cada una de la recta, por ejemplo, para aquí, y si lo habíamos explicado, de teta 1, la pendiente inicial es M1 y la final es M2, pero para teta 2 la inicial es la 2 y la final es la M1. ¿Ok? Siempre en contra de la velocidad del reloj, el ángulo así se marca uno positivo, ¿no? Entonces, ya estableciendo esto, nosotros vamos a ver ahorita un ejemplo y a partir de estas dos, bueno, de este teorema, porque es un teorema, son fórmulas, ¿no? Pero en sí son fórmulas sacadas a partir de un teorema. Entonces, a este teorema le voy podemos dar las condiciones para que nosotros digamos el paralelismo y la perpendicularidad de dos rectas, conociendo cada una de sus pendientes. Por ejemplo, ustedes saben, la, la vez pasada lo hablamos, ustedes saben que un triángulo isósceles solamente necesitamos tener dos ángulos iguales en un triángulo y ya con eso podemos decir que es un triángulo isósceles. Esa es una condición necesaria y suficiente para decir que es un triángulo isósceles, que dos de sus ángulos sean iguales. Ya no necesitamos decir que si tienen dos lados opuestos, digo, dos lados iguales o dos lados iguales, uno desigual, no. Solamente con que digan dos ángulos iguales es una condición necesaria y suficiente para decir que un ángulo isósceles es equilátero. Y acá lo mismo, en un triángulo equilátero solamente con decir que sus ángulos interiores sean equiángulos, ángulos iguales. Es de una condición necesaria y suficiente para que eh, digamos que es un triángulo equilátero o la altura, ¿no? La altura tienen que ser iguales. La altura media es del medio del segmento de uno de sus lados, la mitad, llevarla hasta el vértice opuesto y esa es la altura del triángulo y también tienen que ser bueno, equiiguales. Tienen que ser de la misma altura, ¿no? Y son condiciones necesarias suficientes. Entonces, ustedes saben cuál es una condición necesaria y suficiente para que una recta podamos decir que es paralela o que una recta es perpendicular. Ahorita vamos a establecer nosotros a partir de este teorema vamos a establecer que entonces una recta
son paralelas. Primero vamos con las paralelas. Vamos a decir, en el días pasados nosotros hablamos los ángulos que forman entre rectas cuando están en paralelo. Habíamos hablado que si tienen la misma dirección es un ángulo de 0 grados, porque no hay un ángulo formado entre ellas porque tienen la misma dirección, pero si tienen dirección contraria se está formando un ángulo de 180 grados entre ellas. Eso es a partir de lo analítico. ¿Ok? Entonces, en cualquiera de los dos casos, si nosotros ponemos esta fórmula de aquí, vamos a decir, sí, paralelas. Vamos a decir que nosotros en ambos casos, ya sea de 0 grados o 180 grados, ya sea en misma dirección o dirección contraria, nosotros vamos a tener que la tangente de ese número, la tangente, no he sacado el formulario, ustedes lo tienen, pero en el formulario nosotros tenemos la tangente de 0 y tangente de 180 grados, que en ambos casos son 0. Entonces nosotros esta parte de aquí, nosotros la tangente de 0 de 180 grados va a ser 0. Entonces vamos a tener 0 igual a M2 menos M1 entre 1 más M2 M1. ¿Ok? En donde, si lo vemos, nosotros si tenemos dos rectas paralelas podemos indicar que estamos de acuerdo que estas tienen la misma pendiente. Ya sea que estén así, ya sea que estén así, o ya sea que estén así, estamos de acuerdo que tienen la misma pendiente. No tienen la misma ordenada al origen. O sea, no tienen, no pasan por lo mismo. Pero supongamos que nosotros queremos hacer una recta paralela a esta, entonces vamos a poner la vamos a copiar y la vamos a poner en diferente parte, en diferente ordenada, pero nosotros vamos a tener aquí, por ejemplo, y si se dan cuenta tienen la misma pendiente para que sean paralelas. ¿Ok? Entonces aquí yo voy a decir que M2 y M1 son iguales. Las pendientes son iguales. M2 es igual a M1. ¿Ok? Entonces, recíprocamente si nosotros ponemos la tangente de teta es igual, si nosotros sustituimos que M2 es igual a M1, entonces M2 va a ser menos M2, sustituyendo en esta fórmula, ¿no? Y aquí va a ser 1 más M2 por M2. Y la parte de arriba me va a dar M2 menos M2 me va a dar 0 dividido entre un número, ¿no? 0 dividido entre un número. Entonces esto me va a dar 0. Y esto es de una manera recíproca. Tanto de uno del otro tenemos que la pendiente o se deduce que el ángulo teta en este caso va a ser de 0, de 180. En consecuencia las rectas son paralelas. Entonces una condición necesaria y suficiente para el paralelismo de dos rectas es que sus pendientes sean iguales. Porque si lo vimos aquí, o sea, nosotros aquí tenemos que la tangente de esta parte de aquí, si nosotros sustituimos tangente de 0, tangente de 180 da 0 de un lado. Si nosotros ponemos que la pendiente sea igual del otro lado, también da 0. Entonces es recíproco, así como lo decíamos en el isósceles. En el isósceles nosotros decíamos, si un triángulo es isósceles cuando los ángulos opuestos a sus lados iguales son iguales. Y recíprocamente decíamos, si los lados opuestos a los ángulos iguales son iguales, es un isósceles. Ahí sí quiero que disciernan la diferencia, ¿no? O sea, decimos lo mismo pero de diferente manera.
Porque aquí yo estoy diciendo, si estos dos ángulos son iguales a los lados, o sea, los ángulos opuestos a los lados iguales, estos van a ser iguales a igual. Y si estos dos lados, ángulos son iguales, es un isósceles. Y lo contrario, si los lados opuestos a estos dos ángulos iguales son iguales, entonces es un isósceles. Es recíproco. Y en esta parte también. En esta parte si yo digo que es recíproco, entonces la única condición necesaria y suficiente para que dos rectas sean paralelas es que sus pendientes sean iguales. Es una condición necesaria y suficiente. Entonces nosotros vamos a colocar, y bueno, esto apréndanselo o quieran escribirlo como una nota o como un corolario, o no sé, ahí ustedes sabrán, la condición necesaria y suficiente para que dos rectas sean paralelas es que sus pendientes sean iguales. No necesitan más. Lo mismo en la perpendicularidad, porque el ángulo comprendido entre ellas es de 90. Aquí nosotros, aquí puse yo ejemplos con rectas paralelas, ¿no? Y déjense las pongo bien. Así, 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 así y así. En una perpendicularidad nosotros tenemos un ángulo así. Y este ángulo formado aquí abajo que nosotros tenemos es un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces nosotros, si ustedes se acuerdan, un ángulo, habíamos dicho que un ángulo, una tangente de 90 grados no está definida. Dejen saco el formulario para que veamos la tablita y nos vayamos acordando, familiarizando también con los ángulos, porque sí sirve que ustedes tengan como en la memoria, de tanto repasar y repasar, tengan en la memoria pues estos tipos de cosas, ¿no? Tangente de 90, es infinito, está indefinida. A ver, ¿dónde está? Formulario. Aquí está. Esto es para una paralela. A ver, en lo que abre el formulario voy a escribir bien esto. Aquí recuerden, aquí yo sustituí tangente de 0 o de 180 grados. Y acá M1 y M2 son iguales. Y en ambos cuestión es correcto decir que solamente esta es una condición necesaria y suficiente. Esta también es una condición. Una condición es establecer que ¿cómo se llama? Que el ángulo formado entre dos rectas sea de 0 o 180 grados. Ángulo formado entre dos rectas de 0 o 180 grados, pero no precisamente 0 y 180 grados, que nos quiere decir que tienen pendientes iguales. Nada nos lo garantiza. Y con esto, con decir que las pendientes sean iguales, yo estoy garantizando que voy a tener de 0 a 180 grados. Ok, entonces la condición necesaria y suficiente es que las pendientes sean iguales en la paralela. Ya abrió esto. En esta de aquí nosotros vamos a llamar, bueno, vamos a la tablita, aquí, en esta parte de aquí, y nosotros habíamos dicho, eh, ¿dónde está aquí? La tangente de 90, aquí está, la tangente de 0 grados, 0, tangente de 180, 0. Entonces nosotros por eso pudimos sustituir 0 en esta fórmula, ya sea tangente de 0 o tangente de 180. ¿Ok? Ujú.
Entonces, en este caso, cuando tenemos una perpendicularidad, nosotros tenemos un ángulo entre las dos rectas de 90 grados. Y si nosotros queremos decir una tangente de 90 grados, nosotros aquí tenemos que la tangente de 90 grados es infinita, no está definida la tangente de 90 grados. Por lo tanto, ni la tangente de 270. Les digo, es importante ir así como que revisando cada uno de los valores que nos dan aquí para que ustedes en un momento digan, ah, este valor yo me lo sé y se lo saben en su cabecita y así ya no lo procesa más rápido, ¿no? No es necesario que se vengan aquí a la tablita y estar perdiendo tiempo tal vez. Eso es lo que hace la práctica. Entonces nosotros tenemos tangente de 90 grados y en ese caso no podemos usar esta fórmula, porque de nada me serviría, solamente estoy diciendo que la tangente de 90 grados es un número inmenso, el cual no me da nada. Entonces aquí voy a poner perpendicular. En este caso yo voy a usar la inversa. Esto es una igualdad. Estamos de acuerdo que esto es una función o una ecuación en la que se establece una igualdad. Entonces lo que tú hagas de un lado lo haces del otro para mantener la igualdad. Si nosotros tenemos 5 es igual a 5, si yo aquí le sumo 1, ¿qué necesito hacer de este lado? Sumar 1, ¿no? Para que siga prevaleciendo la igualdad. Entonces en este caso va a ser lo mismo, nada más que lo que voy a hacer va a ser sacar inversa de ambos lados. Voy a sacar menos 1. Al sacar la inversa de ambos lados, aquí voy a tener, ¿se acuerdan cuál es la inversa de tangente? Si no se acuerdan igual, se van al formulario y aquí nosotros tenemos identidades trigonométricas y nosotros podemos sacar que la inversa de tangente es como decir 1 sobre tangente de teta. Esta es la inversa de tangente, ¿ok? Y la inversa de tangente es cotangente. Entonces nosotros vamos a reescribir la fórmula y vamos a escribir cotangente de teta es igual, si nosotros aquí tuvimos esta parte de aquí, aquí nosotros tenemos tangente de teta y a la hora de sacar la inversa esto se escribe así, tangente, tangente de teta. Entonces del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a invertir la fracción y vamos a escribir 1 más m1 por m2 entre es m2 menos m1, pendiente final menos pendiente inicial. Una vez que hayamos establecido esto, nosotros vamos a observar que la cotangente, no sé si lo tiene aquí no lo tengo, en este formulario no está o sea, no está graficado los valores, pero en todo caso ustedes sáquenlo con su calculadora. ¿Tienen calculadora a la mano? Vamos a sacar la cotangente de 90 grados. En la calculadora, no sé si les habrán dicho a ustedes, para sacar una cotangente, es solamente, bueno, es que no sé qué tipo de calculadoras tengan, porque a veces sí cambian unas. Por ejemplo, yo tengo una graficadora, y en la mía solamente presionando Shift tangente, yo saco la tangente. Ustedes creo que también, bueno, si tienen una Casio, pueden escribir shift tangente, shift tan, es como si escribieran tangente a la menos uno. Y ponen cotangente de 90 grados y el valor que les debe de dar es de cero. Y para que la fracción sea cero, debe anularse el numerador. O sea, nosotros aquí si yo pongo este ángulo comprendido en rectas perpendiculares es 90. Entonces aquí yo sustituyo cotangente de 90 grados, que es igual a 1 más m2 m1
por M2 entre M2 menos M1. Y entonces estamos de acuerdo, para que esta parte, y si sustituimos con tangente 90 me va a dar 0. Entonces, para que nosotros establezcamos esta igualdad a 0, nosotros tenemos que decir que, o para que esta parte de acá del enumerador se haga 0, esta parte de acá no me interesa que se haga 0, porque si se hace 0, pues se me indetermina, ¿no? Acá nosotros lo que buscábamos era sacar esto. Si nosotros sacábamos tangente de 0, tangente de 180 nos daba 0. Entonces nosotros buscamos hacer esta parte de acá 0. Y la manera de hacerlo 0 es que la pendiente M2 y M1 sean iguales. Así, siendo iguales, arriba ya me daba 0. Acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar. ¿Y cuál sería la solución o cuáles ustedes creerán que es o establezcamos cuál es la condición para que lo de arriba sea 0? En este caso vamos a decir que M1 por M2 debe ser igual a menos 1. Si aquí yo tengo un 1 positivo y aquí esto de aquí, esta multiplicación en menos 1, lo de arriba se me hace 0 entre M2 menos M1. ¿Ok? Entonces, la otra nota, el otro corolario, no sé cómo lo llamen ustedes, ¿no? La otra condición necesaria y suficiente para que dos rectas sean perpendiculares entre sí es que el producto de sus pendientes sea igual a menos 1. La pendiente esta M1 y la pendiente M2 deben multiplicar M1, M1 por M2 debe ser igual a menos 1. Cuando tengan esto van a saber que se trata de dos rectas perpendiculares. Acá si la pendiente M1 y la pendiente M2 son iguales, van a saber que se trata de rectas paralelas. Y son condiciones necesarias y suficientes, no necesitan otra condición para decir que son rectas perpendiculares o rectas paralelas. Ok. Eso solamente es así como algo que ustedes deben de saber, ¿no? Que si alguna vez sí puede ser que les sirva y que ustedes a la hora de verlo, ustedes digan, ah, mira, esto ya se resuelve así porque esto es paralelo o esto es perpendicular. O pueden establecer a lo mejor condiciones a partir de ahí, ¿no? O sea, son cositas que ustedes se deben así como que saber para que pues les pueda ir en algún momento, porque esto de aquí, bueno, esto de las rectas no creo que se los pregunten en un examen. Esto ya nada más es para que ustedes lo sepan. O sea, lo dudo, yo no lo preguntaría, pero pues quién sabe los profes, ¿no? Ahí depende. Lo que yo sí preguntaría es de que ustedes de un paralelogramo, conociendo bueno, sí, ustedes conociendo las coordenadas de sus vértices me saquen un ángulo entre interno, a lo mejor, pues, si yo digo un ángulo interno. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ahora sí vamos a hacer un ejercicio. Está bien que lo note por aquí arribita. Aquí arriba está bien, yo creo. Aquí yo voy a decir, y voy a poner ejemplo, ejemplo. Voy a decir que nosotros tenemos que hallar el ángulo agudo del paralelogramo. Aquí ustedes, yo creo que sí se los mencioné alguna vez, ¿no? En alguna parte de acá. No recuerdo. Ah, sí fue en esta parte de aquí, ¿no? Donde el lado era agudo. Nosotros teníamos una, una recta positiva y un ángulo obtuso si es una recta negativa. Agudo, obtuso.
En este caso me está diciendo hallar el ángulo agudo del paralelogramo cuyos vértices son, a ver, aquí está. Así, hallar el ángulo agudo del paralelogramo cuyo vértice son, y voy a poner a es igual a, menos 2, a con coordenadas menos 2, 1, ¿ok? B con coordenadas 1,5, C con coordenadas 10,7 y D con coordenadas 7,3. Ustedes dibújenlo bien en lo que yo también lo dibujo, pues más o menos bien, ¿no? O de la manera que pueda. Donde tengo una que ya esté lo suficientemente grande. Este es de 8. Creo que todas son de 8. Bueno, voy a copiar esta de aquí. Y es 10 y 7. Ok, entonces nada más tengo que agregar dos más. Voy a borrar esto de aquí que es de otro ejercicio pasado. Déjenlo hago coincidir. Ok, entonces yo voy a tener menos 2,1 menos 2 en X, 1 en Y. Aquí yo voy a tener un punto. Menos 2 en X, 1 en Y. 1,5, 1,5. 10,7. 10,7. Y 7,3. 7,3. Este es mi paralelogramo. ¿Ok? Paralelogramo, si nosotros definimos que es un paralelogramo, quiere decir que sus ángulos opuestos son paralelos, ¿no? Esto, o sea, esta paralela es esta paralela y esto es esta. Entonces nosotros podemos establecer que ya sea tanto, les digo, esto es, o puede ser importante porque a lo mejor ustedes solamente les daban, no sé, a nosotros el ángulo que nos están pidiendo, vamos a decir que vamos a poner aquí sus vértices, los voy a poner con un color, sí, de este. Habíamos dicho que este es A, habíamos dicho que este es B,
Este de aquí es C y este de aquí es D. Bajo ese concepto, si nosotros decimos que la pendiente, voy a ponerle M y voy a poner aquí el segmento AB, voy a hacerlo un poquito más para acá, MAB es igual a MCD. Estamos de acuerdo, porque dijimos que un paralelogramo sus rectas son, sus lados opuestos son paralelos. Esta parte de aquí debe ser paralela con esta parte de acá y esta parte de aquí debe ser con esta parte de acá y así viceversa, ¿no? En este caso no se complica tanto porque nos dan las coordenadas de todos los puntos. Si nosotros no supiéramos las coordenadas, por ejemplo, de uno de los puntos, entonces a lo mejor sí es importante establecer esto, porque a lo mejor yo puedo sacar esta recta, ¿cómo se llama? Yo tengo A y B, pero no tengo C, no tengo las coordenadas de C, yo solamente sé que a la hora de trazarlos se cruzan en este punto, ¿no? Pero yo no me la sé. Entonces yo necesito porque el ángulo que nos están pidiendo es este ángulo de aquí. Entonces, yo a lo mejor, suponiendo en caso hipotético, en este no, porque sí, en este sí nos lo dan. eh, Dejen hago más chiquito esta parte de aquí. Es suponer, o nosotros debemos saber que un paralelogramo tiene sus lados opuestos son paralelos. Ay. Y nosotros ya sabemos que de unas rectas paralelas para que sean paralelas sus pendientes deben ser iguales. Entonces supongamos que no me dan las coordenadas de C. Entonces no puedo sacar la pendiente de CD o de CB. ¿Estamos de acuerdo? Yo no me la sé. Yo no puedo sacarla porque yo tengo una fórmula para sacar la pendiente. Si eso sí es verdad. Pero necesito las coordenadas de este punto y las coordenadas de este punto para sacar la pendiente de aquí. Entonces, si yo tengo B y tengo A, puedo sacar esta pendiente de aquí. Y como es un paralelogramo, nosotros sabemos que a lo mejor puede ser, ahí, podemos establecer la igualdad, ¿no? En este caso no nos compite, porque pues tenemos cómo sacar tanto pendiente CB y pendiente CD. Estos son dos ángulos entre dos rectas. Aquí yo voy a establecer que la pendiente, esta es por ejemplo la pendiente M1, la pendiente inicial de mi ángulo, y a esta le voy a llamar M2. Ok, entonces el primer paso es indicar la dirección positiva del ángulo. Ok, en este caso nos están pidiendo el ángulo conformado entre la CB, bueno, se dice BCD o DCB, porque el vértice del ángulo es el C. Ok, entonces vamos a llamarlo ángulo C, ¿no? Porque cada uno tiene sus ángulos. En esta parte nos están pidiendo el ángulo C y nosotros vamos a ponerlo de forma positiva para determinar quién es la inicial y quién es la final. Y ya les dije, siempre en manecillas contra reloj. Ok, entonces este lado voy a decir que la pendiente M1, es de BC. Ok, bueno, no es igual, corresponde a BC, al segmento BC, y la pendiente M2 corresponde a CB. ¿Y me recuerdan cuál es la fórmula para sacar una pendiente? Que fue una de las, creo que del teorema pasado, ¿no? Habíamos dicho que una pendiente se puede sacar
arriba, en la parte de arriba siempre va el incremento en la ordenada y abajo el de la abscisa, o como lo quieran ver, de incremento arriba va a ser incremento vertical y abajo va a ser incremento horizontal. Entonces yo puedo decir que es y2 menos y1 entre x2 menos x1. O también es lo mismo que decir y1 menos y2 entre x1 menos x2. Habíamos dicho y ya lo habíamos hablado, ¿no? Si empezamos con 2 arriba, empezamos con 2 abajo. Si empezamos con 1 arriba, empezamos con 1 abajo. Siempre hay que respetar esa jerarquía o esas reglas para sacarla. Entonces, sustituyendo, en esta parte de aquí vamos a sacar m1. Y m1 corresponde a c y b. C y B. Yo voy a ponerle, y le voy a poner con un colorcito verde, voy a poner a X1 y X2. Y en color bonito a Y1 y a Y2. Y lo voy a escribir de la primera forma, ¿no? Entonces, en X, digo en Y, primero vamos a poner Y, es Y2 menos Y1, voy a empezar con 2 yo, voy a hacer 7 menos 5, entre X1, X2 menos X1. 10, 10 menos 1. Y esto me va a dar igual a 2 novenos. Si lo coloqué bien. Ok, sí. A veces ustedes vayan siguiéndome el ritmo, ¿eh? Porque me he dado cuenta en las últimas clases que yo he dado de, por ejemplo, ayer que di integral, a veces digo una cosa y escribo otra, o sea, mi dislexia, ¿no? Ya estoy abuelo. Yo digo, aquí voy a escribir menos 5 y termino escribiendo más 5. O escribo A y, sí, y escribo B, o sea, pero yo digo una cosa y escribo otra, ¿no? Así es que sí les agradecería si me van siguiendo para que en todo caso yo me vayan corrigiendo ustedes. Si es que escribo una cosa por otra, ¿no? Que muy seguido me pasa, o me he dado cuenta que me está pasando. Oh, rayos, y esto lo tuve que haber escrito abajo. Aquí nada más estaba la fórmula, aquí abajo está la... Bueno, pero no importa, ¿no? 7 menos 5 y 10 menos 1. Esto es igual a 2 novenos. Para este caso M2, ¿cuánto sería? M2 vamos a decir que es de CB. Aquí M2 corresponde a CB. Entonces vamos a sacar tanto coordenadas. Aquí yo voy a borrar. Bueno, de hecho no borraré, así lo dejaré. Solamente voy a usar diferentes colores. Ahora para M2, mi C y mi D. C y D. Aquí yo voy a decir que este es X1 y este es X2. Aquí Y1 y aquí Y2. Entonces lo mismo, vamos a escribir X2 menos X1 sería 7 menos 10. 7 menos 10 entre, empezamos con 2, ¿no? X2 menos X1, entonces es Y2 menos Y1. 3 menos 7. Y esto me va a dar 3 sobre 4 positivo.
¿Por qué positivo? Porque 7 menos 10 me da menos 3, ¿no? Y 3 menos 4 me da menos 4. Y menos entre menos nos va a dar más. Entonces yo por eso ya pongo más. ¿Hasta aquí alguna duda? Solamente estamos empleando las fórmulas, ¿no? Que nosotros ya ocupamos. Después aquí nos dice nosotros, yo quiero que me saques el ángulo entre estas dos rectas. Y nosotros tenemos la fórmula. La fórmula es esta. Tangente de teta es igual a m2 menos m1 entre 1 más por m más 1 más m1 por m2. Entonces lo sustituimos, en este caso va a ser el ángulo C. Entonces yo le voy a llamar la tangente de C es igual a m2 menos m1 entre 1 más m2 m1. Entonces esto va a ser igual a m2 menos m1 que ya habíamos dicho. Aquí nosotros desde un inicio lo establecimos, pero supongamos que el ejercicio ya se los da y entonces esto viene al revés, por ejemplo. Aquí yo pongo 1 y aquí yo pongo 2. No se vayan a confundir, no vayan a sustituir aquí en la fórmula, no vayan a sustituir así. Aquí a lo mejor es una trampita que les quieren poner los profes, pero si ustedes saben que deben de poner siempre en esta fórmula, deben de poner pendiente final menos pendiente inicial. Entonces, el ángulo, nosotros ya establecimos un ángulo con positivo y entonces empieza en M2 y termina en M1. Entonces hay que colocar M1 menos M2 final menos inicial. Tienen que tener en cuenta eso, porque a veces pueden usar esas trampitas y ahí es cuando a lo mejor pues todo valió, ¿no? Entonces aquí nos queda 3 cuartos menos M1, que sería 2 novenos, entre 1 más 3 cuartos por 2 novenos. ¿Y esto cuánto les da? En la parte de arriba pues es una resta de fracciones. No sé cómo ustedes lo hagan. Hay dos maneras de hacerlo. Las dos son correctas. Yo les recomiendo que utilicen la de pues el formulario. Porque aparte pues lo tienen, ¿no? Y si no se acuerdan pues lo vuelven a ver. Fracciones, cuando es una resta o una suma, se multiplican los dos de abajo y luego se multiplica y son cruzados, ¿no? Y se permanece el signo. Entonces aquí decimos 36. 4 por 9, 36. 3 por 9, 27. Menos 4 por 2, 8. Abajo. Nos queda 1 más, y aquí esta es multiplicación de fracciones. También en el formulario la multiplicación de fracciones nos está diciendo que es directa. A por C y B por D. O sea, A. Cerré la pantalla. Es decir, enumerador por enumerador y denominador por denominador. Esperemos que se haya guardado. Sí se guardó, qué bien. Entonces dijimos, es enumerador por enumerador y denominador por denominador. Entonces 3 por 2, 6. Entre 4 por 9, 36. Esto nos va a quedar 27 menos 8. Nos quedan 19 36 avos. Entre, si aquí a esto de aquí nosotros le sacamos sexta,
aquí y acá, ¿cuánto sería? Aquí sería 1 y abajo serían 6, ¿no? Porque 6 por 6 es 36 y 6 por 1 es 6. Entonces esta parte de aquí de 6 36 avos yo lo puedo escribir como un sexto, ¿estamos de acuerdo? Un sexto. Entonces yo voy a escribir que este 1 es lo mismo que escribir 6 entre 6. Porque 6 entre 6 es 1, ¿no? Entonces yo paso de este 1, yo paso a 6 sextos y 3 por 2, digo 3 cuartos por 2 novenos es un sexto. Y esto es una suma, entonces me va a quedar aquí 7 sextos. Después esta es una ley de sándwich, o así le llamo yo. Depende, ahí no, no sé, depende de ustedes cómo le llamen. Yo le llamo ley de sándwich, o se podría decir que es una ley de las fracciones. Es extremos con extremos y los de adentro con los de adentro. En multiplicación. Entonces es 19 por 5, digo 19 por 6 y 36 por 7. En este caso sería aquí 54 serían 114. Corríjanme si estoy mal. Entre 6, 273. Ah, no es 252. ¿Sí estoy bien? ¿No tienen calculadora de casualidad a la mano? No, sí está bien. Ah, ok. Entonces, esto de aquí, no sé si tenga mitad o no. A ver, si le sacamos mitad a 114, serían 57, ¿no? Sí, Si le sacamos mitad a 252, 126. 126. 126. Si dividimos entre 2, bueno, no es cierto, si dividimos entre 57, ¿no? 57, ah, no es cierto, no. Eh, es que esta de acá creo que sí tiene mitad, pero esta no tiene mitad. Es sobre 3, ¿no? Y da 19 sobre 42. Ok, excelente. 19,42 avos. Y esto solamente, todo esto, ¿por qué estoy usando aquí uno y acá otro? Qué desorden. Aquí esto tenemos la parte derecha de la ecuación. Aquí nosotros tenemos la tangente de C, pero nosotros queremos saber el ángulo. Entonces lo que hay que hacer es sacar la inversa. Para sacar el ángulo hay que sacar tangente a la menos uno de 19,42 avos. Aquí lo invertí. Mm, Ojo, les digo que es que no me lo corrigen. Aquí
hemos hecho, bueno, yo he hecho mal y lo he escrito al revés. Si se dan cuenta, yo aquí la X, yo aquí que escribí, por eso se me hace muy raro, se me hacía muy raro que tuviera yo un número así. Eh, esta X es un movimiento, un traslado en horizontal. Y habíamos dicho que la pendiente, el movimiento horizontal en X, bueno, digo, es vertical. En este caso es horizontal en el caso de que vamos contando así, ¿no? Es en X y vertical es en Y. Entonces, yo aquí hasta lo puse con colores y aún así mi dislexia no me da. La Y va arriba. ¿Y yo dónde lo puse? ¿Ya vieron? Entonces aquí me queda o me debe de dar. Esta parte de aquí es 3 menos 7. 3 menos 7. Y 7 menos 10. 7 menos 10. Entonces esto se invierte. Y aquí nos queda 3 cuartos. Digo, 4 cuartos. 4 tercios, perdón. Y sí cambia mucho. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí va a ser 4 tercios. Ojo. 4 tercios. Entonces esta multiplicación aquí voy a seguir dejando aquí esto así. Esto es 2 por 2 sería 8. Entre 3 por 9, 27. Y aquí vamos a decir que es 27 entre 27 para sumar. Esta parte de aquí entonces sería 4 tercios. Entonces por lo tanto aquí me queda 3 por 9 serían 27. Y esta parte de aquí me queda 4 por 9, 36 menos 3 por 6, 3 por 3, 6. Entonces aquí me queda 30 27 avos. Y en la parte de abajo me quedan 36, ¿no? No, 35. 27 avos. ¿Ok? Entonces aquí a la hora de yo multiplicar este por este y este por este, estamos de acuerdo que arriba va a quedar 27 por 30 y abajo va a quedar 27 por 35. Entonces 27 yo lo puedo eliminar. Entonces nada más me queda aquí 30 entre 35. Y si esto yo le saco quinta, arriba me queda 6 y abajo me queda 7. Ya, sí, ya. Ahora sí ya se ve más decente, ¿no? Que salían números muy hardcore, ¿no? Y esa es la importancia de que ustedes vean así. Yo ni aunque puse colores, vieron, mi dislexia no me da y nada más aquí, pues ustedes también con la práctica se van dando cuenta que los ángulos no deben ser tan... O sea, las operaciones no deben ser tan descontroladas. Eran números muy grandes para unas coordenadas que son sencillas. O sea, no están muy alejadas del origen. Y aparte estamos buscando un ángulo agudo, ¿ok? Debe ser pequeño.
Entonces aquí al final nos da que C es igual a tangente a la menos uno de 6 séptimos. Y ya de aquí ustedes sacan su valor, ¿no? 40, ¿no? 40. Ok. Entonces este ángulo de aquí C mide 40. Ay, grados. Y no está difícil, ¿no? O sea, son ejercicios que nosotros ya, bueno, son ecuaciones que nosotros ya vimos o que las hemos estado deduciendo. Y a partir de esto ustedes pueden decir o establecerme, por ejemplo, qué son los, ¿cómo se llama? Darme condiciones. Yo nada más por ponerles ejemplos, ¿no? No, yo no creo que sea necesario que que lo hagamos. Si ustedes, por ejemplo, tienen un igual su plano cartesiano, ¿no? Y si ustedes, por ejemplo, tienen un triángulo en el que sea, por ejemplo, que se lo dibujen así y que las coordenadas que ustedes les van a poner en esta parte de aquí, por ejemplo, es a, cero, o sea, esto es x, y aquí va a estar, este se ve que está en 0,0, y en este les van a decir que es b, c, para poner un ejemplo, y ustedes me dicen, "Oh, demuéstrame que es un triángulo equilátero". Y ustedes ya, a partir de las fórmulas que hemos estado viendo, ustedes pueden establecer ya sea sacar los ángulos. Aquí yo no puse números, ¿no? Pero supongamos que tiene números. Nomás es por darles un ejemplo. Aquí yo puedo establecer que los ángulos sean iguales o que las alturas sean iguales. Las alturas de aquí a aquí sean iguales. Que los lados sean iguales. Pero demostrando una cualquiera, demostrando una de esas, cualquiera de esas dos, que los sean equiángulos o que las alturas sean iguales, ya sea también con la distancia la distancia entre puntos, o que les digan a ustedes, por ejemplo, que también tú demuéstrame que esto es un triángulo equilátero. Aquí igual está en 0,0, en A, cero y en B, C. Este punto de aquí y este de aquí. Demuéstrame que es un triángulo equilátero, digo, un triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan que es un triángulo rectángulo? Tiene que tener uno de sus ángulos interiores de 90 grados. Esa es una condición necesaria y suficiente para decir que es un triángulo rectángulo. Entonces, si ustedes me demuestran que la recta, voy a ponerle solamente, este es el vértice A, este es el vértice B y este es el vértice C. Entonces, un triángulo rectángulo tiene 90 grados en uno de sus ángulos, ¿no? Y nos dan el diagrama. Entonces, este ángulo, yo tengo que demostrar que este ángulo es de 90 grados. O supongamos así, ¿no? Entonces ustedes cómo me dirían que este es un triángulo rectángulo. Yo diría que este segmento sea, y le voy a poner la pendiente AC por la pendiente AB debe ser igual a menos uno.
¿Por qué? Porque esto es son perpendiculares, son dos rectas perpendiculares, estamos de acuerdo. Y dijimos que dos rectas perpendiculares forman un ángulo de 90 grados. Para esto ya le pusimos en la tangente de 90 grados, ¿no? Que esto es infinito. Entonces a la hora que nosotros establecemos infinidad, bueno, o que se indetermina, ponemos cotangente, la inversa, cotangente de 90 grados, y por lo tanto la parte de arriba de la fórmula se invierte. Ya habíamos establecido que la condición necesaria y suficiente para que dos rectas sean perpendiculares es que sus pendientes al multiplicarlas sea menos uno. Y con eso yo estoy demostrando que es un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante todo este problemitas porque a lo mejor les pueden decir así, estableceme condiciones para que tú me demuestres algo, ¿no? Una figura y te demuestras algo. Y esto a lo mejor ahorita se ve sencillo, pero después a lo mejor se lo pueden complicar porque aparte de tener en cuenta o tener en cuenta todas estas fórmulas que nosotros hemos visto, aparte te ponen otras cositas ya de ecuaciones de rectas, ¿no? Ecuación de la recta o bueno, ecuaciones de una figura, por ejemplo, de un círculo o de una parábola. Y aparte te dicen, oye, quiero que me saques la tangente a la parábola. Entonces nosotros sabemos que eh, nosotros tenemos una tangente, es una pendiente. Cuando nos piden tangente de una parábola, bueno, esa es la recta tangente de una parábola, es que nomás está tocando, no sé, en una línea, por ejemplo, nosotros tenemos la parábola y la tangente que solamente toca por un punto es esta de aquí. Entonces nosotros debemos calcular, no sé, la pendiente de esta forma, de esta recta. Y nosotros nos dan las condiciones para nosotros graficar la, la parábola, ¿no? Y nosotros tenemos que dibujarla. O tenemos que establecer algunas cosas, condiciones. Son bases, estas son bases, ¿no? Para que después ya se complique más el asunto. Espero les haya quedado de lo más clarito posible, o bueno, al menos así lo intenté, ¿no? Ok, bueno, tengo más ejercicios, o unos poco más de ejercicios que ahorita no los voy a ver, eso me gustaría yo si los pongo, se los subo al grupo, unos 3 o 4 ejercicios, ustedes tomen unos 3 o 4 ejercicios y traten de hacerlos, si tienen duda me dicen, si no nos pasamos de corrido. Para que pues ya no nos alarguemos más con el tema. Ahorita lo único que yo quiero es hacerles es ponerle ustedes que tengan una tablita en la que a lo mejor y sí sea necesaria que se la memoricen, no para las asesorías, ¿no? O sea, yo no les voy a hacer evaluación ni nada, no importa si hacen ustedes las cosas o no, pero pues a mí sí me importa o me gustaría que pues se queden grabadas estas fórmulas así ya en su cabeza para tenerlas así eh, de una, ¿no? Entonces, yo voy a ponerles aquí una tablita pequeñita. Aquí está bien. En donde voy a establecer una condición o le voy a llamar condición.
Cada vez yo siento que estoy escribiendo mejor con el mouse. No sé. Ese es es lo que yo pienso. Ok, habíamos dicho que nosotros en un inicio establecimos una longitud, bueno, o sea, eran dos puntos, era P1 y P2, ¿se acuerdan? De un segmento de una recta. Y dijimos que le dimos dirección y donde P1 era el punto inicial y P2 el punto final. Entonces voy aquí a ponerle, es una longitud P1, P2. Ok, esto de aquí yo le voy a decir que es un segmento de recta. No voy a escribir todo porque si no voy a, a tardarme mucho. Longitud P1, P2, segmento de recta donde P1 es inicial, P.1 es el punto inicial y P2 es el punto final. Punto final. Ok, y nosotros establecimos una de tantas, ¿no? En donde P1 y P2 coincidiendo en el eje X, habíamos dicho que fueran puntos colineales, si se acuerdan de esa parte de ahí. Entonces nosotros habíamos dicho, aquí yo voy a poner una línea. Y aquí, esto de aquí no tiene representación, solamente es aquí como que un apartado de lo que nosotros pusimos, ¿no? Para aquí a partir de aquí vayamos poniendo las demás. Entonces yo voy a decir que la P1, P2 coinciden con el eje X. Entonces nosotros teníamos las coordenadas P1 que tenía X1, 0, no teníamos nada en Y, P2, X2, 0. Otro lado, cuando nosotros, esto fue que teníamos nosotros que coinciden con el eje de X. Cuando nosotros decíamos que P1 y P2 es paralelo al eje X, entonces aquí las coordenadas, perdón, aquí el eje Y. Nosotros las coordenadas que nosotros aquí teníamos o que eje X, aquí las coordenadas que nosotros habíamos establecido o que podemos establecer es que P1 tiene X1, Y y P2 X2, Y, en donde Y es diferente a cero, ¿no? Y aquí es diferente a cero. Y nosotros habíamos representado esto como en la representación analítica habíamos dicho que el P1 o el segmento P1, P2, esto es igual a X2 menos X1. Esta parte de aquí es esta representación que tenemos aquí. Y sí, bueno, nosotros lo hablamos en cuanto nos daban en los problemas anteriores, por ejemplo, que nos daban la distancia en una recta, por ejemplo, de aquí a aquí. Y nosotros decíamos la distancia aquí era, no sé, por ejemplo, A y aquí era B. Y nosotros decíamos aquí B menos A, bueno, en que el segmento, bueno, sí, que el segmento AB era lo mismo que 4 menos 1.
¿Ok? Aquí nosotros, bueno, tanto fue para en el lado de, en el supuesto que nosotros tuviéramos una horizontal. Si nosotros tenemos una vertical, entonces ahora si nosotros lo trasladamos y lo pongo por ejemplo de aquí a aquí, entonces yo voy a decir y también le pongo AB para dar un ejemplo, ¿no? Entonces segmento AB, nosotros podemos decir que es 4 menos 1. Este es Y2 y este es Y1. 4 menos 2. Y esto, bueno, el escrito sería exactamente lo mismo, solamente que en lugar de que sean coincidan con el eje de las X, yo por eso voy a copiar todo esto, que sea en lugar de todas las X, yo voy a decir aquí que en lugar que sea que coincidan con el eje Y, ¿ok? Aquí en lugar de que nosotros tengamos x1,0 y x2,0, en el caso de que pues sea una horizontal, aquí nosotros vamos a tener que el punto sería de 0,y1, porque ahora es con respecto a la y aquí 0,y2, ¿ok? Aquí en el P1 y P2 es paralelo al eje Y, y cuando tenemos el punto o lo representamos, nosotros escribimos, aquí no tenemos un valor de x, aquí tenemos el valor y1 y aquí tenemos el valor de x y valor y de y2. Y aquí donde x es diferente a cero, en el caso del paralelo, ¿no? Y aquí en lugar de, pues es lo mismo, aquí lo representamos como P1, P2 es igual a Y2 menos Y1. Fueron las primeras formulitas que nosotros vimos. La otra que vimos fue distancia o distancia. Y la habíamos puesto con la letra D, ¿no? Distancia D entre dos puntos. A veces escribe en mayúsculas, a veces en minúsculas. No, 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 no. Igual, de los puntos, si nosotros habíamos establecido el P1 como X1, Y1 y P2 como X2, Y2. Y esto analíticamente teníamos la formulita que nosotros teníamos, la distancia es igual. Era x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Y a esto le sacábamos raíz. Esta fórmula creo que nosotros sí la deducimos, ¿no? Con el teorema de Pitágoras. Distancia entre dos puntos. Ok. Nosotros también establecimos
a partir de, bueno, creo que fue el siguiente tema, vimos, era la razón que se dividía un segmento, ¿no? Un segmento rectilíneo que habíamos dicho que lo dirigíamos y que nosotros igual teníamos como P1 el extremo y P2 el final, bueno, o sea, y que nos daban una razón por lo que se dividía en un punto P, ¿no? Donde nosotros poníamos que la P tenía unas coordenadas X, Y, que era este punto divide o parte a un segmento o divide, no sé cómo lo quieran decirse. La cosa es que este divide a un segmento rectilíneo dirigido de P1 P2. Lo divide. En donde P1 con las mismas coordenadas que teníamos X1, Y2 era el inicio y el P2 era el final. Y aparte nos daban una razón que nosotros la podíamos representar como la razón P1P o viceversa como la razón P2. Y nosotros teníamos de forma analítica, nosotros habíamos descrito, esta no la deducimos, esta creo que solamente se las di. Ah, no, no, sí, esta solamente creo que se las di. Eh, X1 más X más por la razón de X2 entre uno más la razón. Lo mismo para la Y, que esto es igual a Y1 más Y2 entre, a ver, eso aquí es Y2 por R Y2 entre uno más la razón. Aquí siempre, recuerden, siempre va con la condición de que R es diferente a -1. ¿Por qué? Porque si es -1 en esta parte de aquí abajo, se vuelve 0 esto de aquí. Y entonces se me indefine. Entonces la razón siempre está dividida, no debe ser o debe ser diferente a -1. Porque se acuerdan que una razón sí puede ser negativa. Cuando teníamos el segmento, aquí estaba el punto P, y acá estaba el punto P1, y aquí estaba el punto P2. Y aquí es cuando decíamos que teníamos una razón negativa. Porque el punto está fuera del segmento que nosotros estamos tratando, estamos estudiando, pero sigue estando en relación con estos de aquí. Cuando era positiva, el punto debería estar aquí adentro, por ejemplo, como por aquí. Entonces esto sí es positivo. En este caso, entonces, la razón nunca debe ser -1. Si ustedes esto lo quieren poner como en palabras, ¿cuáles serían? Nada más sería un punto que divide un segmento rectilíneo. Así nada más. Punto que divide un segmento rectilíneo. Y todavía si lo quieren completar más, a una razón dada. Esto de aquí. Entonces ahora si yo, y también creo que se los di, fue el punto medio.
punto medio de un segmento rectilíneo dirigido, ¿no? Donde también teníamos P1 y P2. Igual, punto extremo P1 inicial, P2 final. Aquí ustedes lo escriben completo, ¿no? Y aquí yo sí diría, o sí bueno, para resumirlo o para decirlo, yo diría que estos son puntos extremos. Puntos extremos. Y estaría mejor decirlo así, ¿no? Porque o si no se puede confundir como lo de acá. Porque estos sí son el inicio y el final de nuestro segmento rectilíneo estudiado. Pero este punto medio es literalmente el punto medio entre P1 y P2. Acá este punto puede estar por fuera, pero este punto, por eso dice que el P1 y el P2, pues, si decimos que son los puntos extremos, entonces sí, entonces ahora sí estamos diciendo que forzosamente lo necesitamos adentro. Bueno, o sea, estamos o vamos a sacar el punto medio de ese segmento. Y este punto medio habíamos dicho que nosotros lo sacábamos como x es igual a x1 más x2 sobre 2. Y es igual a y1 más y2 sobre 2. Después ya vimos la pendiente, que la representamos con la letra M, en la que M es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1, que esto es igual a y1 menos y2 entre x1 menos x2. Y aquí la condición que nosotros debemos establecer es de que x2 siempre debe ser diferente a x1. ¿Se acuerdan que habíamos dicho y habíamos representado que cuando una recta tiene x2 y x1 igual, lo único que nosotros estamos haciendo en el plano cartesiano, es decir, por ejemplo, aquí x2 vale 3, por ejemplo, aquí está el 3, x1 vale 3 y y1 vale 1, por ejemplo, aquí. Y x1 vale 3, y1 vale 1. x2 vale 3 y y2 vale 3. Entonces lo que nosotros tenemos es una vertical. Y nosotros habíamos dicho que una recta vertical no tiene pendiente. No tiene una inclinación. Porque habíamos dicho, ¿qué es la pendiente? ¿Se acuerdan qué es la pendiente? La pendiente es la tangente del ángulo de inclinación de una pendiente. El ángulo de inclinación es el ángulo que se forma de la recta con el eje de las X. Este ángulo de aquí se llama ángulo de inclinación y la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación. Entonces una recta vertical no tiene inclinación y la tangente de 90 por eso es indefinida, no se define, es infinito. Y en su representación analítica es lo mismo, ¿no? Porque si tenemos x2 es igual a x1, aquí nosotros tenemos que si esto es igual, entonces es lo mismo que restar x2 menos x2. Y eso te va a dar 0. O aquí x1 menos x1.
Esto es igual a cero. Entonces, al final, esto se vuelve error, se indetermina. De todas las maneras se indetermina la pendiente cuando x2 menos x1 es igual a cero o cuando la tangente de 90 grados es una tangente de 90 grados. Y la tangente de 90 grados solamente se nos da tangente de 90 cuando la recta es vertical al eje de las x, porque forma un ángulo de 90 grados. Y eso es lo mismo que tener x1 menos x2. Por eso les digo, para que una recta sea perpendicular, las pendientes deben ser iguales. En este caso, la pendiente del eje de las x con el pendiente de la 90 son iguales. También por eso la pendiente de tangente 90 no existe. Este ángulo de inclinación de 90 grados no existe. O sea, todo está relacionado, ¿no? Uno con otro está relacionado. Pero bueno, esta es la pendiente. Mm, el otro era la del ángulo, ¿no? Ángulo formado por dos rectas. Y aquí teníamos que la tangente del ángulo teta, o si yo le puse, bueno, yo utilicé teta, es igual a la pendiente final menos la pendiente inicial entre uno más el producto de la pendiente inicial, digo, la pendiente final por la pendiente inicial. Bueno, yo no me lo voy a poner M1 así. Y aquí nosotros debemos de establecer que la pendiente, que la multiplicación del producto sea diferente a menos uno, porque si no se indetermina, ¿no? Ya lo habíamos dicho, porque es una pendiente, o sea, son perpendiculares entre sí, tienen un ángulo de 90 grados, no tienen pendiente, no, la tangente es de 90, se indefine. Si queremos relacionarlo, a lo mejor podemos sacarla con tangente, pero eso solamente es para demostrar que nosotros tenemos perpendicular. O viceversa, ¿no? A lo mejor ustedes le dicen, oye, yo tengo esto de aquí. Si ustedes le dicen, yo te doy esta pendiente M1 igual a 2. Y entonces, ¿cuál es la pendiente de este de aquí? Sería menos un medio. ¿Por qué? Este sería M2. Porque M1 y M2 debe de ser menos 1. Entonces, si a mí me dan que M1 es 2, la paso dividiendo y me da M2, ¿no? Ahí depende mucho cómo les trabajen el problema y cómo se los planteen. Y ustedes a partir de estas ecuaciones, ustedes sepan plantearlos y pues verlo, ¿no? De ahí en fuera, pues las otras condiciones necesarias y suficientes de unas rectas paralelas, así que se lo recuerden y se lo escriban, así como una notita. A lo mejor yo lo pondría como una notita aquí abajo, o si ustedes ya la pusieron aparte, pues está bien. Pero así como en esta tablita yo estoy resumiendo pues lo que hemos estado viendo, también estaría bueno que pusieran, o bueno, eso ya es su gusto, pongan abajo, no sé, condición necesaria y suficiente para el paralelismo de dos rectas, eh, es que sus pendientes sean iguales. Aquí. Y acá ustedes ponen M2 es igual a M1, ¿no? Acá la otra condición en la que
habíamos dicho que una condición necesaria y suficiente para la perpendicularidad de dos rectas eh, es que m1 por m2 sea igual a -1. Ahí depende de ustedes cómo lo quieran poner. ¿Ok? ¿Ya las copiaron? ¿Sí las fueron copiando como las iba escribiendo o se las pongo así en granote? Igual les digo, eso lo tienen. A mí me gusta hacer así un... Bueno, depende también. Pero sí es importante que ustedes pues, las tengan así en su cabecita presentes, ¿no? A lo mejor les pueden ayudar. Más que nada yo digo que la importancia de lo que se viene de todo esto, todo esto es importante, pero de lo más irrelevante podría decirse que son estas dos. De ahí en fuera algunas de estas a lo mejor sí le ocupan, pero la mayoría, o bueno, o sí esta pendiente, ahorita es geometría analítica, cuando ustedes pasen también a diferencial, por ejemplo, también se habla mucho de la pendiente, ¿ok? Si mal no recuerdo, creo que ahorita también estamos viendo, les enseño rápido. Ahorita nosotros estamos viendo en diferencial. Igual ya le di algunas condiciones de la pendiente, miren, porque nosotros hablamos de las funciones lineales con pendientes menores o iguales que cero. Y ustedes esto ya, bueno, cuando lo vean o si lo están viendo, les va a servir. ¿Ok? Bueno, mm, y yo creo que por hoy le dejamos hasta aquí. Eso sería lo que representa a puntos ángulos. Nosotros, a ver, permítanme tantito, déjenles muestro. A veces yo quiero dar conforme está o conforme me dieron su temario de ustedes, pero me pasó ya en cálculo integral que me adelanto temas. Como tal no difieren en nada, no necesito yo de otro tema en cálculo integral, no necesito yo de otro tema para que yo les dé un nuevo tema. Pero sí, yo quería pegarme al temario, nada más que a veces se me olvida y a veces no lo sigo, pero pues para eso los tengo, para volverlos a analizar y ya le volvimos a corregir en integral. Ah, carga. Pero sí había salido un poquito mal eso de que no los había yo puesto correctamente.